Reflexionamos la lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 2 versículos del 22 al 40. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor, y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu fue al templo, y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado, según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, estaba creciendo y robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Esta lectura muy extensa, pero es de la presentación del Señor, por eso con tanto detalle. Estamos leyendo a San Lucas. San Lucas es el evangelista del Espíritu Santo. Ustedes se van a dar cuenta, él le da un papel muy protagónico al Espíritu Santo, tanto en su evangelio como en los hechos de los apóstoles. El Espíritu Santo es el que impulsa a Jesús. El Espíritu Santo es que está como una sombra que cubre a María para que se dé la encarnación. El Espíritu Santo es que lleva a Jesús al desierto. El Espíritu Santo es que estaba sobre Juan el Bautista. El Espíritu Santo sobre Simeón, así como lo dice acá. El Espíritu Santo, fue impulsado por el Espíritu y fue al templo. Y decía antes, y el Espíritu Santo estaba con él, con Simeón. En fin, el evangelista San Lucas siempre vive hablando del Espíritu Santo, y es el que relata pues Pentecostés. Pues dice que el evangelista San Lucas era carismático. Algo bonito es cómo ellos celebraban todas pues las tradiciones judías. Tanto José como María eran judíos en todo el sentido de la palabra. Y Jesús mismo practicó la religión judía, pero en su verdadera profundidad, en su verdadero sentido. Hay gente que a veces pone en duda todo, todas las cosas, las tradiciones, las religiones. Para ellos todo es invención humana, todo es invención de los hombres, de gente que quiere dominar a otro. Y lo curioso es que son tradiciones que tienen siglos, y muchas de ellas se llegó a eso por alguna razón. Entonces siempre hay que ver la razón por la cual se hacía eso. ¿De acuerdo? Entonces ahí uno descubre si eso está bien o está mal, o si hoy en día todavía
se debe utilizar, si hoy en día todavía se debe hacer, porque hay cosas que en su momento concreto histórico o circunstancia deben hacerse así, pero luego con el paso del tiempo hay algunas que hay que abandonar. No quiero entrar en detalle, creo que ustedes me entienden a lo que quiero referirme con eso. Por poner un ejemplo, los sacrificios de animales que hacía el pueblo de Israel. Cuando llega Jesús, Jesús es el verdadero Cordero de Dios. Él rompe con todo ya. Cuando Él se sacrifica, que todo eso era prefiguración de Él, que iba a ser el verdadero Cordero Inmaculado, ya no hace falta ese sacrificio de animales. Y ese sacrificio que Él hace se realiza una vez para siempre y se actualiza en la Santa Misa. Entonces es algo que cambió por una renovación de Cristo y porque ya el tiempo ya no era así. Y la misma Eucaristía, al paso del tiempo, ha pasado por muchos cambios. Se han ido agregando cosas, quitando cosas, agregando cosas. Eso también es así. En la historia del sacramento de la Eucaristía, pues se pueden ver que ha habido una evolución, ha habido cambios, se le han agregado cosas. Antes no era una sola liturgia, había muchas liturgias en la iglesia hasta que se unificó. Pero eso sería otro tema, en otro lugar. Sigamos acá en la cita. Este es el Evangelio del Espíritu Santo. Está en Lucas. Y luego cuando tiene a Jesús, o sea, el Espíritu Santo le impulsa a que él vaya al templo y ahí se topa y se da cuenta quién era Jesús, ese niño que estaba ahí, era la promesa de Dios. Y por eso él exclama y dice: Señor, ahora según tu promesa. Hay muchos de nosotros que a veces dejamos de confiar en el Señor y el Señor nunca deja de cumplir sus promesas. Si el Señor te prometió algo, Él lo va a cumplir, tarde o temprano, pero lo va a cumplir, porque el Señor siempre cumple sus promesas y Él le había prometido que Él iba a ver al Salvador con sus ojos. Puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador y a quien has presentado ante todos los pueblos. En esa presentación has presentado ante todos los pueblos. Y lo bonito, Jesús es la luz. Y como dice San Juan en su Evangelio, en el prólogo, y la luz vino a las tinieblas. Este mundo que habitaba en tinieblas, vino esa luz, que era Cristo. Luz para alumbrar a las naciones. Y gloria de tu pueblo Israel. Realmente es una gloria para el pueblo de Israel que el Salvador de la humanidad provinieran de ello, porque había sido una promesa del Señor. Y el Señor cumple sus promesas siempre. Y le da una profecía, o sea, le profetiza a María lo que va a pasar con ese niño. Se ha puesto para que muchos en Israel caigan, y eso fue lo que pasó con los fariseos, los saduceos, los herodianos, todos ellos que se creían perfectos, se creían que eran superiores a los demás, que ellos tenían la ley agarrada por los cachos, pues hizo que todos ellos cayeran y se levanten pues los pobres de Yahvé, los humildes, los pecadores, los publicanos. Y será como un signo de contradicción. Ustedes saben lo que pasaba con él. Para algunos él era un endemoniado, un borrachón, uno que siempre nada más se juntaba con pecadores, y para otros era pues un camino de salvación, Dios visitando a su pueblo. Y luego le profetiza algo a la Virgen María, le dice: y a ti misma una espada te traspasará el alma. Muchos teólogos han hecho montones de hojas y tintas hablando sobre esta espada. De ahí viene la dolorosa, por eso esa imagen donde se ve el Inmaculado Corazón de María con una espada que la atraviesa. A mí me gusta una imagen que utilizaba un teólogo. Él decía que eso fue lo que la mantuvo al pie de la cruz. Cuando dice estaba mata el dolorosa, era esa espada
que la traspasaba, que la dejaba sembrada ahí al pie de la cruz, como una columna que no se movía, contemplando a su hijo muerto. Ese dolor de ver a su hijo muerto, esa era esa espada de dolor, su hijo crucificado. Y luego también habla de Ana, esta profetisa, que describe hasta de dónde procede y todo eso. Y curiosamente, ella, que enviudece muy joven, vive como una consagrada. No vuelve a tener esposo, por lo que veo tampoco tuvo hijos, y se la pasaba en el templo. Duró hasta los 84 años en el templo, sirviendo a Dios con ayuno, oración, noche y día, como las monjas de clausura. Y después al final dice, y el niño iba robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Aquí no habla de Jesús en cuanto hombre. Recuerda que él tiene la dos naturaleza. Cuando vemos en momentos de teología, hablamos de Jesús en sus dos naturalezas, hablamos de cómo su naturaleza humana era normal, crecía, se desarrollaba normalmente, como cualquier ser humano. Y por eso el de que crecía, se robustecía, lleno de sabiduría. Porque también su parte divina, que tenía el conocimiento absoluto, estaba con él, ¿de acuerdo? O sea que él quiso crecer de una manera normal, no saltarse ningún proceso. Pues aquí creo que te he dado algunas luces en este texto, por si tenías alguna duda sobre algo. Ya sabes que puedes acá en los comentarios en nuestro canal de YouTube escribirnos si no entendiste algo, si quieres que te expliquen algo mejor, y nosotros iremos allá y te contestaremos. Así que no tengas miedo, escribirlo y también compartir este programa. Comparte este programa con los demás para que sea de bendición para todos aquellos que lo escuchen y lo oigan y lo vean, que el Señor, su palabra, pueda dar fruto en abundancia. El que tenga oídos para oír, que oiga.